Hola compañeros y compañeras, el día de hoy mi equipo y yo vamos a presentarles y exponerles lo que es la vía de administración nótica. Dentro de esta exposición pues vamos a presentarles algunos conceptos como lo van a ser las propiedades farmacodinámicas, las propiedades farmacocinéticas, la dosis, el efecto terapéutico, la vía de administración, el mecanismo de acción, entre muchas otras cuestiones. Mi equipo está integrado por López Gaitán Esmeralda Yané, Uribe Ibarra Sidley, Ramos Muñoz William Raciel y su servidora Marín Jauregui Ciclabri de Silva. Para comenzar, recordemos un poco cómo es la anatomía del oído. En el oído externo encontramos el pabellón auricular, hueso temporal y conducto auditivo. Como parte del oído medio está el estribo, martillo, yunque y el tímpano. Y por último, en el oído interno encontramos lo que son los conductos semicirculares, nervio vestibular, nervio auditivo, trompa de Eustaquio y cóclea. Ahora empecemos con las propiedades farmacocinéticas de los fármacos. Las propiedades farmacocinéticas son las que describen qué hace el cuerpo con un medicamento, desde el momento en que lo tomas hasta que lo eliminas. Es decir, nos ayudan a entender cómo se mueve el medicamento dentro del cuerpo, y se dividen en 4 etapas principales: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La absorción de medicamentos a través de la membrana del tímpano es un proceso que permite que las sustancias activas lleguen al oído medio, y puede ser influenciada por varios factores. La primera es difusión pasiva. La mayoría de los medicamentos entran al oído medio de manera natural cuando su concentración es mayor en el oído externo. Es como si el medicamento se moviera de un lugar de donde hay mucho a otro donde hay menos. La solubilidad lipídica. La membrana del tímpano tiene una estructura que se parece a una barrera de grasa. Por eso, los medicamentos que se disuelven bien en grasas tienen más facilidad para pasar a través de ella. El tamaño y carga del fármaco. Estos también son importantes. Los medicamentos que son más pequeños y que no tienen carga eléctrica suelen atravesar la membrana más fácilmente. La formulación del fármaco. La forma en que se presenta el medicamento, como en gotas o gel, puede influir en cuánto se absorbe. Algunas formulaciones están diseñadas para liberar el medicamento de manera más constante, lo que puede ayudar a que funcione mejor. Ahora pasemos a la distribución. La distribución se limita principalmente al oído externo y medio, minimizando la exposición sistémica del fármaco. Esto puede reducir los efectos secundarios en otros órganos. Y el punto 3 es el metabolismo de los medicamentos. Cuando colocamos un medicamento en el oído, el cuerpo puede procesarlo de 2 formas. La primera es en el mismo oído o local. Algunos medicamentos pueden empezar a hacer efecto directamente en el oído, porque el cuerpo tiene ciertas enzimas como pequeñas herramientas naturales que pueden cambiar la forma del medicamento. Esto puede ayudar a que funcione mejor o en algunos casos hacer que deje de funcionar si el cuerpo lo inactiva rápidamente. Y número 2, el metabolismo en todo el cuerpo o sistémico. A veces una parte del medicamento puede pasar del oído a la sangre. Si eso ocurre, el medicamento puede viajar al hígado, donde el cuerpo lo transforma y posteriormente lo elimina. Ahora pasamos a la eliminación. Principalmente se puede dar a través de la excreción renal y en menor medida en heces. La eliminación local también puede ocurrir por drenaje natural del oído. Y por último, efectos locales. Permite un efecto terapéutico específico en el sitio de acción, ideal para tratar infecciones o inflamaciones sin afectar el resto del organismo. Bueno, después de haber conocido lo que son las propiedades farmacocinéticas, ahora vamos a pasar a describir lo que son las propiedades farmacodinámicas. Para empezar, necesitamos describir qué son estas propiedades. Estas son las características que describen cómo actúa un medicamento en el organismo y qué efectos produce. En pocas palabras, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Y va a comprender el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y moleculares, así como el resultado de la unión a receptores, los efectos por receptor y las interacciones químicas. Dentro de estas propiedades se pueden agrupar en 4 conceptos o en 4 propiedades importantes, y estas van a ser el efecto terapéutico que logra el medicamento, como por ejemplo aliviar el dolor o la disminución de la presión arterial. Los efectos secundarios que puede llegar a causar, en qué lugar actúa el fármaco sobre el organismo y cómo es que actúa el fármaco sobre el organismo, es decir, su mecanismo de acción. Los efectos de un fármaco además sobre el organismo pueden estar influenciados por muchos factores,
como por ejemplo la edad de la persona, la composición genética de la persona. En este caso también podría influenciar lo que es la integridad del tímpano, o incluso también un factor que puede alterar o que puede estar influenciado va a ser la presencia de otras afectaciones médicas, además de la que ya está siendo tratada. Bueno, y ahora vamos a pasar a conocer las propiedades farmacodinámicas clave de esta vía de administración óptica. La primera de estas propiedades va a ser la acción local directa. Los medicamentos van a actuar principalmente en el conducto auditivo externo, o también pueden actuar en el oído medio si es que existe perforación timpánica. Sin embargo, estos nunca pasan por el torrente sanguíneo. Vamos a tener también un inicio de acción rápida, ya que al aplicarse directamente en el sitio afectado, como en casos de otitis o dermatitis óptica, el efecto terapéutico suele ser más rápido en comparación con otras vías que sí son sistémicas. También vamos a tener menor riesgo de efectos sistémicos debido a la baja absorción sistémica, ya que reduce el riesgo de efectos adversos generales, aunque pueden haber algunas reacciones locales, como lo pueden ser la irritación o incluso la alergia. Tenemos la relación dosis-respuesta. En la vía óptica la relación es local, lo que significa que la cantidad de gotas va a determinar la concentración del fármaco en el oído. Una dosis insuficiente va a ser igual a un efecto débil, mientras que una dosis excesiva va a ser igual a riesgo de irritación local o paso a oído medio si es que existe perforación timpánica. Tenemos los efectos adversos que nos van a provocar ototoxicidad. Estos pueden manifestarse con síntomas como lo pueden ser la pérdida de audición, tinnitus o mejor conocido como zumbido, o problemas incluso de equilibrio y de vértigo. Los medicamentos más comunes que pueden ser ototóxicos pueden ser antibióticos, diuréticos de asa o incluso AINES. Dentro de los principales encontramos por ejemplo a la aspirina en dosis altas, además de algunos medicamentos quimioterapéuticos. Tenemos también los tipos de efectos terapéuticos. Estos pueden ser antibióticos que van a eliminar las bacterias causantes de otitis externa. Podemos tener antimicóticos que van a combatir infecciones por hongos, como lo pueden ser la otomicosis. Tenemos analgésicos y antiinflamatorios que lo que hacen es que van a aliviar el dolor y la inflamación local. Tenemos cerumenolíticos, que estos van a ablandar el cerumen para facilitar su extracción. Y tenemos a los corticoides que van a bloquear a los mediadores inflamatorios. También tenemos que existe una limitada penetración sistémica, ya que la absorción hacia la circulación general es mínima, salvo en casos donde existe perforación timpánica, donde puede haber paso al oído medio y riesgo de efectos sistémicos, como ya habíamos visto anteriormente. Tenemos la dependencia de la temperatura, ya que en estos casos si el medicamento se llegara a aplicar en frío, puede llegar a provocar vértigo por estimulación del sistema vestibular, por lo que se recomienda que el medicamento o el fármaco esté a temperatura ambiente antes de su administración. Tenemos también que son de formulación especializada. ¿Esto qué significa? Que estas gotas ópticas suelen contener excipientes acuosos como lo pueden ser la glicerina o el propinel glicol, o también excipientes oleosos que son aceites que van a ayudar a mantener el fármaco en el canal auditivo y pues a que mejore su acción. Continuamos con lo que sería la dosis. Como sabemos, la dosificación varía bastante debido a diversos factores como el fármaco. En forma de gotas, para adultos, adolescentes y mayores a 2 años, se recomienda de 4 gotas de 3 a 4 veces al día. En el oído afectado durante un mínimo de 7 días. En pediátricos tenemos el caso de que se deben de administrar de 2 a 4 gotas aproximadamente, de 2 a 3 veces al día. Esto varía dependiendo del medicamento, pero lo que se tiene en común entre todos los medicamentos existentes es que no deben de exceder las 6 gotas al día, y la dosificación indicada es de 4, 6 y 8 horas dependiendo del fármaco entre administración y administración. Tenemos la forma farmacéutica. ¿Esto qué quiere decir? Son las diversas presentaciones que tienen este tipo de medicamentos. Como sabemos, las más comunes son las gotas ópticas. Sin embargo, también contamos con otras variaciones como lo pueden ser las pulverizaciones o las gotas ópticas preparadas en un envase a presión.
También contamos con preparaciones semisólidas, que estas son para su aplicación cutánea, especialmente en lo que vendrá siendo el oído externo. Tenemos los polvos óticos, que estos son también de administración cutánea. También podemos incluir líquidos para lavado óptico, que son soluciones acuosas, mayormente salinas, que nos ayudan a quitar el exceso de cerumen. Y tenemos tampones ópticos. En estos tampones se contiene el medicamento a tratar. Un ejemplo de lo que podría ser una de estas presentaciones es el famoso soldrinótico, que viene en presentación de gotas, tanto para pediátricos como para adultos. Ahora procederemos a hablar sobre lo que vienen siendo las vías de administración. Las vías usuales se vienen dividiendo en dos tipos: la tópica, que es la aplicación directa del conducto auditivo externo, que son las gotas, y la sistemática, que es solo si hay una infección grave o por extensión, ya viene siendo oral o inyectable, no es habitual para uso local. En la cuestión de la velocidad de absorción, en la tópica viene siendo una rápida acción local, ya que es un efecto casi inmediato en el conducto auditivo. En la sistemática, la absorción es mínima si el tímpano está intacto, pero puede aumentar si hay perforación o inflamación. Ya si hablamos de lo que viene siendo la comodidad del paciente, se pueden dividir en tres grupos, que sería el pediátrico, el adulto y el adulto mayor. En el pediátrico se prefieren las gotas, sobre todo tibias, para evitar el mareo y para explicar a los padres el procedimiento es bastante importante. Las gotas se suelen calentar con lo que viene siendo el frotamiento de manos, pero igual más adelante voy a explicar el cómo aplicarlas en general. En el adulto generalmente se tiene una buena tolerancia y es una autoaplicación posible. Ya en el adulto mayor puede requerir ayuda por limitación visual o motora y se tiene que vigilar las interacciones si hay perforación timpánica, que es más común en los adultos mayores. Ahora sí, a lo que les decía, a lo que íbamos, que las instrucciones generales de uso se pueden ver en lo que vienen siendo las básicas, que sería lavar las manos antes y después, es indispensable sobre todo si hay algún tipo de perforación. Calentar ligeramente el frasco en la mano, que es lo que les mencionaba del frotamiento de 1 a 2 minutos. Y en la posición del paciente de menos de 3 años hay que tirar del pabellón hacia abajo y hacia atrás. En mayores de 3 años y adultos hay que tirarlo hacia arriba y hacia atrás. Las gotas se aplican sin tocar el gotero al oído, o sea, no hay un contacto directo del gotero con lo que viene siendo la superficie auditiva. Se tiene que mantener la cabeza inclinada aproximadamente de 2 a 3 minutos para una mejor penetración del medicamento. El tapón de algodón es opcional y no tiene que ser profundo porque puede taponear el canal auditivo y puede lastimar o lesionar o empeorar si es que hay algún tipo de infección. En cuestión de ventajas tenemos la safety, que es la acción local directa, la eficacia, que son menos efectos sistemáticos, y la dosificación, que es de una fácil administración y una buena adaptación y aceptación en el paciente. En las desventajas tenemos que en el oído son ineficaces si hay algún tipo de obstrucción como el cerumen o como si fuera pus en algunos tipos de infección. Y en los tipos de heridas hay riesgos de ototoxicidad si la perforación es timpánica o si se usan aminoglucósidos. Esto debido a que se perfora más internamente la cavidad auditiva y puede resultar en peor lesiones. Los 3 tipos de fármacos más comúnmente administrados son los antibióticos, los antiinflamatorios, los analgésicos locales y, por ejemplo, de los antibióticos tenemos el ciprofloxacino, la neomicina, la polimexina y la hidrocortisona. En antiinflamatorios tenemos la hidrocortisona y la dexametasona, y en analgésicos locales tenemos las benzocaínas, que son en algunas formulaciones diferentes, pero en general estos son los más usados. Y ya como últimas recomendaciones, tenemos que revisar la integridad timpánica antes de usar las gotas potencialmente ototóxicas, esto para prevenir algún tipo de daño extra al oído en dado caso de que haya algún tipo de perforación. Educar sobre el completo esquema incluso si mejora el dolor, porque hay muchos pacientes que cuando ven un tipo de mejoría empiezan a dejar de usarlo y ahí es cuando vuelve la infección o vuelve el malestar y así no funcionan los fármacos. También evitar compartir frascos entre personas, que aunque no se tiene una aplicación directa o contacto de la piel con el frasco, aún así cada medicamento es de cada persona y hay cierto nivel de contaminación. También mantener el frasco bien cerrado y almacenado a temperatura ambiente para evitar que el fármaco pueda perecer o que se pueda volver nocivo para la salud.